Bendiciones y paz, estamos muy contentos de compartir contigo este estudio que hemos titulado Enséñanos a orar. Hoy vamos a ver cuál fue el secreto de Elías desarrollar una fe tan poderosa para hacer que los cielos se cerraran y cayera lluvia cuando volvió a orar. Vamos a ver qué es lo que necesitamos desarrollar para tener una oración de fe efectiva y poderosa. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hoy vamos a hablar acerca de la oración de fe. Por lo general hemos aprendido de nuestra doctrina, de nuestras religiones, nuestra iglesia, hemos aprendido que la oración de fe es confesar a Cristo como nuestro Salvador. Es una fe de salvación. Pero no se separa la oración de fe de la oración de milagros. Podemos tener fe para salvación y esa misma fe nos va a servir para que los milagros acontezcan, para que la mano de Dios intervenga en todas nuestras oraciones. Queremos tener un mover de oración fructífero, tenemos que activar esa misma fe con que sabemos que el Señor nos dará la salvación y la vida eterna. La vamos a activar para orar y los milagros van a suceder. Es el mismo Dios que nos salva, es el mismo Dios que hace milagros. Quiero ilustrar esta enseñanza de la oración de fe en Marcos capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14 para comenzar. Y quiero que miremos varios detalles de este párrafo que nos van a dar principios acerca de la oración de fe. Dice Marcos 11, 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue de Betania con los 12. Jesús sale de Jerusalén hacia Betania. Dice que al día siguiente regresa de Betania a Jerusalén al templo y se acerca a una higuera. Es el párrafo bíblico que conocemos como la maldición de la higuera. Jesús se acerca a la higuera y solamente consigue hojas en la higuera y dice estas palabras textuales que oyen los apóstoles en el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Jesús dijo estas palabras y siguieron a Jerusalén. No le sucedió nada a la higuera, no pasó nada con la higuera, solamente Jesús fue a buscar higos, no consiguió, consiguió hojas y dijo estas palabras: que nunca jamás nadie coma de ti. No sucedió nada en el momento en que Jesús dijo, la higuera quedó normal, quedó intacta y siguieron a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén, se consigue con que lo que sucedía todo el tiempo en el templo, estaban los vendedores, habían hecho un mercado en el templo y Jesús se levanta y dice: la casa de mi padre ha sido llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús llegó y tumbó la mesa de los que vendía, espantó los animales que estaban en el templo, le tumbó las jaulas a los que vendían palomas y hizo todo un escándalo. Pero con todo y eso, el pueblo se admiró porque Jesús hablaba con autoridad. Los fariseos y los escribas se escandalizaron, se asustaron y procuraron entonces con más intensidad matarle. Jesús regresa nuevamente por el mismo camino y el día siguiente va de nuevo a Jerusalén y dice que salió Pedro y le dijo: Señor, mira, la higuera que has maldecido se ha secado. La higuera a la que le hablaste ayer se está secando. La interpretación más exacta de esta expresión es que la higuera se había marchitado. Pero hay una palabra que pronuncia Pedro, dice Marcos capítulo 11, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz, se había secado desde la raíz. Jesús dijo una palabra sobre la higuera, no se vio nada en el mundo físico, no se vio nada a la simple vista de los hombres, pero algo estaba pasando en la raíz, algo que produce la oración de fe. Hablamos de la oración de fe muchas veces y la gente eleva su mente
y se imagina que es una fantasía, que pedí un deseo a un genio y sucedió al instante. La oración de fe, la misma palabra de fe, es la que nos lleva a tener convicciones firmes. Fe tiene mucho que ver con doctrina, tiene mucho que ver con enseñanzas, con fundamentos sólidos, tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Ya hemos dicho que Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pedro dijo: Señor, la higuera se ha secado desde la raíz. Cuando activamos la oración de fe, no es algo fantasioso que va a suceder. Oramos por finanzas y no van a caer dinero del cielo. Oramos por finanzas y se va a comenzar a desarrollar en nosotros principios financieros bíblicos, principios financieros de parte de Dios. Dios estableció en su palabra, la Biblia es uno de los libros más completos en todos los tiempos y en todas las generaciones, y tiene principios para todo lo que queramos hacer en la vida. Y si oramos por sanidad, la Biblia nos establece principios de salud, de higiene, principios de alimentación sana, principios de romper con los vicios que siempre nos llevan a la enfermedad, y principios de tratar de alejarnos lo más que podamos del pecado y la parte del pecado que es la iniquidad, que es el pecado que hacemos contra nosotros mismos. Cuando oramos por cosas en fe, no vamos a recibir algo así como que sucedió un tronar los dedos y cayó. Vamos a comenzar a recibir convicción, vamos a comenzar a recibir poder de Dios a través de su palabra en nuestras vidas y vamos a comenzar a movernos en la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pedro le dice al Señor que la higuera se había secado de la raíz y Jesús le responde a los apóstoles, dice el versículo 22 de Marcos 11, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Uno de los problemas más grandes de que nuestras oraciones no tienen poder es porque literalmente llega a nuestra vida la duda. Satanás envía a nuestra vida la duda. El sistema y el mundo desprende sobre nosotros un peso tan grande de duda que solamente la palabra de Dios puede romper con eso. Necesitamos ir a la palabra de Dios, desarrollar una vida de fe, y es lo que Jesús le recomienda a los apóstoles: tengan fe en Dios. Yo en esta enseñanza quiero transmitir que podamos desarrollar una fe firme en el Señor. Esto sucedió con la higuera y Jesús le dice a los apóstoles en ese mismo párrafo, dice, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Y lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que si pidiereis orando, cree que lo recibiréis y vendrá. Si vamos a pedir algo orando, sería tonto ir a orar pensando que no lo vamos a recibir. Eso pasa diario con todos los hijos de Dios. Vamos a orar y pareciera que estamos cumpliendo un espacio, o estamos cumpliendo con Dios, o estamos perdiendo el tiempo, porque después que oramos seguimos desesperados, seguimos angustiados, seguimos atormentados por la carga de las presiones del sistema. Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él. Él venció al mundo. Todos estamos atravesando momentos difíciles, todos nos enfrentamos a barreras, nos enfrentamos a obstáculos, a retos, pero si tenemos fe, entonces vamos a desarrollar el poder de Dios en nuestra vida diaria. Uno de los pasajes más centrados en la Biblia para hablar de la oración de fe es Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. Está muy enfocado, hay un enlace literario con este pasaje bíblico, porque habla de salvación y habla de el enfermo, de sanidad. El Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, cualquier situación
Dios puede obrar y obrar en milagros poderosos para nuestra sanidad. Pero primero va a suceder una transformación en nuestra mente. Primero tiene que suceder una transformación en nuestra vida espiritual y eso viene a través de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a activar poderes maravillosos de fe que están en nosotros, que están naturales en nosotros, de cuando Dios hizo al hombre y le sopló de él. Dice que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahí Dios estaba poniendo de él en nosotros y eso es lo que se va a activar cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios a través de su palabra. La palabra pecado de la que habla Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 dice que si hubieres cometido pecado le serán perdonados. Esta palabra pecado engloba todo lo que es el concepto del pecado: iniquidad, rebelión, maldad y aquel concepto griego que sacaron los griegos en sus estudios bíblicos acerca de que pecar es errar al blanco. Si cometemos errores, si fallamos, si faltamos, si hacemos cosas por maldad, por equivocación, el Señor puede quitar ese pecado de encima. Si vamos a Jesús, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí habla de la oración de fe y quería resaltar este versículo porque luego Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, dijo Santiago. Elías era un hombre común y corriente. Qué maravilloso que Elías no era Superman, no era un hombre, no era ninguno de los de Marvel, era un hombre natural como tú y yo, tenía problemas, pensamientos, luchas internas. Hemos estudiado la vida de Elías con algunos principios psicológicos y Elías en algún momento se deja ver como que pasó por momentos de depresión. Si tú estás pasando por momentos de depresión, yo te aconsejo que pongas toda tu confianza y toda tu fe en el Señor y la depresión se tiene que ir. En una oportunidad Elías dijo: Señor, solamente yo he quedado. Sintió soledad, se sintió desesperado cuando el hijo de la viuda a la que Dios le había dado instrucciones de que fuera a su casa para ser alimentado, entonces se le murió el hijo a la viuda. Elías le dice: Señor, también sobre esta viuda vas a desatar tu juicio. Dice que luego oró y el hijo de la viuda resucitó. Elías pasó por momentos muy difíciles. Dice que después de una victoria maravillosa de la que vamos a mencionar hoy, Elías sintió miedo de Jezabel porque Jezabel dijo que lo iba a matar y dice que se escondió. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Elías para que los cielos se cerraran cuando él oró? Elías se paró firme sobre la palabra. Si algo desarrolla fe en nosotros es el conocer la palabra. Tenemos un problema actual con las iglesias y con el evangelio moderno, que no leemos la Biblia. Nos quedamos con lo que dicen los demás. Vamos a los cultos los domingos, los que van, algunos no van, y mantienen una vida cristiana sin alimentación espiritual de la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, para ver cuál fue el fundamento de Elías cuando oró para que los cielos se cerraran. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir, mira la palabra que dice la Reina Valera 1960, dice, para procurar cumplir. Dios no pone carga que no podamos llevar, es que nos esforcemos en cumplir su palabra, que tratemos, y si te caes, levántate, si cometes errores, rectifica, nunca te apartes de los principios de Dios. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí comienza la lista de maldiciones. Vamos a leer el 23 y el 24 de Deuteronomio 28 para que veamos cuál fue el principio de Elías orar para que los cielos se cerraran. Dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y no dará Jehová lluvia a la tierra, sino que dará polvo y ceniza sobre tu cabeza.
y de los cielos descenderá polvo y ceniza hasta que perezcas. Esta es una de las maldiciones que Dios estableció sobre el pueblo de Israel cuando se desviara de los principios de Dios. El pueblo de Israel se había desviado de los principios de Dios, estaban pasando por un periodo de mandato en el que gobernaba el rey Acab, y el rey Acab dice que movido por su esposa, sacó los altares de Jehová de Israel y levantó altares a los dioses de Acera y a Baal, uno de los dioses más paganos de todos los tiempos. Baal se le llamaba el dios de las moscas y Baal es una representación de Satanás. Los cultos a Baal tenían que ver con orgías, tenían que ver con homicidios en medio de esas orgías, tenía que ver con derramamiento de sangre, tenía que ver con sexo con los muertos. Los sacerdotes de Baal tenían sexo con los muertos. Era algo muy horrible, muy feo. Y el pueblo de Israel estaba haciendo esto y Jehová todavía mandaba lluvia. Todavía mandaba lluvia. Hay un periodo en el que nosotros nos apartamos del Señor y comenzamos a hacer lo malo y decimos, bueno, me sigue yendo bien y a veces hasta me va mejor que cuando estaba tratando de honrar a Dios. Pero llega un tiempo en el que alguien se va a levantar, porque los principios de Dios, esto lo vamos a ver en el otro tipo de oración, que es la oración de intercesión. Vamos a ver un poco más acerca de esto, pero Elías se levantó y dijo, el pueblo de Israel se ha desviado y algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Se levantó y se le presentó a Acab. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, dice, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino Elías y activó el poder de la palabra. Y dice que desde el momento en que Elías habló con Acab, los cielos se cerraron. Dios envía a Elías a un arroyo para que tomara agua del arroyo y venían cuervos y le traían pan y carne todos los días. Y estuvo allí hasta que el arroyo se secó porque no cayó lluvia. Ahí está el principio de por qué los cielos se cerraron en la oración de Elías. Luego va a suceder algo muy dramático. A todos nos gusta leer este pasaje bíblico. No lo voy a leer completo, es bastante largo. Pero Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40, Elías le dice acá que reúna a todos los hijos de Israel. Ya habían pasado 3 años y medio en los que no caía lluvia, las siembras se habían secado, la tierra estaba como polvo, se estaba cumpliendo la maldición de Deuteronomio capítulo 28 sobre el pueblo de Israel, y todo el pueblo quería una solución, la cual no tenían los dioses de Acera, tampoco la tenía Baal y tampoco la tenía el rey y Jezabel. Y Elías dice, ahora reúnan a todos los hijos de Israel porque vamos a tratar este punto acerca de este problema. Tenemos que sentarnos y ver los problemas que tenemos en nuestras vidas, porque muchas veces creemos taparlos, ignorándolos, pero tenemos que ver que las cosas no están sucediendo de la manera correcta, no está la mano de Dios obrando, no estamos caminando en bendición y tenemos que pararnos en los caminos, sentarnos en una mesa, analizar, escribir, ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque el pueblo de Israel en ese día se convocaron para buscar solución. Elías era el hombre que convocó la reunión y dice que Elías mandó a preparar 2 altares. Dijo a los profetas de Acera y a los profetas de Baal que prepararan un altar y que pusieran 2 bueyes sobre esos altares, pero que no pusieran fuego sobre el altar, debajo del altar. Y dice que el Dios que mandara fuego del cielo iba a ser el Dios de Israel. El pueblo de Israel estuvo de acuerdo y los profetas de Baal comenzaron a hacer todo un rito y una ceremonia y un altar y desprezaron los bueyes y era el mediodía y todavía no caía fuego. Y porque es que los ídolos, los poderes del mundo no van a responder cuando Jehová ha decidido que solamente Él tiene el poder y la autoridad
para bendecirnos, para llevarnos en una vida de gloria, de poder en poder, para sacarnos de ese estancamiento en el que estamos muchas veces, para hacer que nuestros hijos sean real sacerdocio, nación santa. Si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas en los matrimonios, si tenemos problemas en nuestra vida espiritual, pues tenemos que ir y llenarnos y acercarnos y llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Elías entonces llegó y le dijo, bueno, ya se le acabó su turno. Ahora yo voy a preparar el altar. Dice que restauró el altar de Jehová con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel están en estas 12 piedras representadas como principios sólidos. Una de las cosas que hace que nuestra fe sea muy fluctuante y que seamos movidos por cualquier viento de doctrina es que no estudiamos la palabra y nos dejamos llevar por cualquier enseñanza sacada de contexto, cualquier enseñanza errónea, y pensamos que estamos oyendo la palabra de Dios, pero realmente nos está desviando de los principios de Dios. Si en algún momento la palabra de Dios no nos está acercando a Dios, sino que nos está llevando a otra cosa, tenemos que buscar enderezar nuestros pasos. Dice que Elías levantó el altar, puso los bueyes y clamó solamente una vez. Dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda fuego. Y cayó fuego, y dice que el fuego que cayó quemó todo el altar. Elías había mandado echar aguas por unas zanjas alrededor del altar y secó toda el agua que estaba alrededor de la zanja, quemó los bueyes, y dice que todo el pueblo se postró y adoró y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tienes que acercarte confiado en la palabra y confiado en el Dios de todo poder, y verás que la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Uno de los errores que nosotros siempre hacemos y desarrollamos cuando hablamos de la oración de fe es que ponemos la fe en la oración y no en la palabra, no en Dios. Ya lloré, he escuchado mucha gente que dice, ya yo oré y no pasa nada, porque estás orando no a Dios, estás creyendo en tu oración más que en Dios, estás creyendo en tu oración más que en la palabra. Si tu oración no tiene relación con Dios y relación con la palabra, estás perdiendo tu tiempo. Necesitamos que nuestra oración esté fundamentada con una fe sólida en la palabra y en el Dios de todo poder, que no hay nada imposible para Él. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Cayó fuego del cielo, el pueblo de Israel se arrepintió y Elías aprovechó, se levantó y dijo, tomen a los profetas de Baal, los degolló, dejó al pueblo de Israel sin casi un sacerdote de los dioses de Acera y de los dioses y de Baal, los dejó, mataron 450 ese día, 450 profetas murieron ese día. Y luego de esto, cuando Elías mira que el pueblo de Israel se había arrepentido y se había vuelto a Dios y habían reconocido que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, este es uno de los principios bíblicos más maravillosos. Jehová es Dios y no hay nadie más fuera de él. Si hay algo que Dios no conoce, es un Dios como él. Y cuando Elías miró que el pueblo de Israel se había arrepentido, entonces le dijo acá, móntate en tu carro, vete a tu casa, porque una lluvia grande se oye. Entonces Elías subió al monte Carmelo y oró. Oró, dice que tenía un siervo, el siervo tuvo una situación allí que vamos a ver más adelante también. El siervo subía y le decía a Elías, el cielo está despejado, no hay ni una nube. 7 veces subió y bajó el siervo, y a la 7ª vez dijo, veo una pequeña mano, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, y esa nube le confirmó a Elías lo que él ya estaba pidiendo en fe. Dijo, va a llover, va a llover. Y dice que corrió tan fuerte que adelantó acá en su carro. Eso fue un milagro también que sucedió en la vida de Elías. Pero la oración de fe se activa más allá de lo que nosotros podamos ver. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es fe en lo que estamos viendo, no hay fe si estamos mirando lo que estamos pidiendo. ¿Para qué orar? Dijo el apóstol Pablo en una oportunidad. ¿Para qué esperar si lo tenemos?
Pero si no vemos todavía y estamos orando en fe, entonces tenemos que confiar que el Dios de toda gracia y el Dios de todo poder, el Dios de toda misericordia, bueno, grande y maravilloso. Lucas capítulo 18 dice que si el juez injusto le hizo justicia a la viuda, cuánto más nuestro Padre le responderá a sus hijos. Dice el Señor, hizo una pregunta: ¿se tardará Dios en responder a sus hijos? No se va a tardar.